La convicción nada detiene tu aspiración, tienes ganas de pueblo, día a día observas todo el esplendor de un estado que te brinda lo mejor, sus cañadas, serranías y su gran gastronomía, Alameda con alma bonita y color, porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla, es mi orgullo, mi fuente de inspiración, te doy mi alma entera cuando veo tu riqueza, tu gente, tu historia, tu gran tradición, porque eres Puebla, milenaria belleza, es mi orgullo, mi fuente de inspiración, cada día estás más cerca de vivir la experiencia de un estado de paz y esplendor. Tienes ganas de pueblo. Tienes las ganas, la decisión, todo florece a tu alrededor. Tienes ganas de pueblo, tienes las ganas de diversión, aquí será siempre una opción. Tienes ganas de pueblo, su gente, su tierra, son lo mejor, de buen origen y gran tradición, su barroco y mestizo y la magia que nos hizo pueblo con orgullo y gran tradición, porque eres Puebla, tienes ganas de Puebla, es mi orgullo, mi fuente de inspiración, si recorres sus sierras y Soria y belleza será tu recompensa, arte y pasión, porque eres Puebla, tradición y belleza, modernismo que crece a mi alrededor, cada día estás más cerca de vivir la experiencia de un estado de paz, esplendor. Tienes ganas de pueblo. Les pedimos a todos, sean tan amables de tomar asiento. Preside la presentación del libro Un samurái en la Revolución Mexicana, el gobernador constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Agradecemos la presencia de la señora María del Rosario Orozco Caballero, presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla. Damos la bienvenida al escritor y autor del libro Un samurái en la Revolución Mexicana, Horiguchi, Kumaichi y la salvación de la familia Madero, Carlos Almada. A la ciudadana María del Carmen Madero Vega, nieta de Julio Madero, hermano de Francisco y Madero. Saludamos al exgobernador del estado de Chihuahua, Patricio Martínez García. Al secretario de Cultura del estado de Puebla, Sergio de la Luz Vergara Verdejo. Asimismo, es un gusto saludar al diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, a la magistrada Margarita Galloso Ponce, presidenta del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, al fiscal general del Estado, Gilberto Higuera Bernal,
a la Auditora Superior del Estado, Amanda Gómez Nava, a la Rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez, al Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, a las secretarias y secretarios de Estado, todos los invitados especiales, representantes de medios de comunicación y las personas que nos siguen en las diferentes plataformas digitales, reciban todos la más cordial bienvenida. Queda un uso de la palabra el historiador Alejandro Montiel Bonilla. Pues muy buenas tardes a todos. Es realmente un gusto a nosotros, los que nos dedicamos profesionalmente a la investigación histórica, que nos inviten, y en este caso agradezco profundamente la invitación directa del señor gobernador Miguel Barbosa Huerta, para fungir como moderador. Supongo que en las otras estaré ya más acá, pero bueno, para iniciar nuestro texto y introducir un poco el tema que seguramente el doctor Carlos Almada, con su brillante investigación, no nos dejará salir de aquí, porque en verdad los datos que usted ofrece, doctor, son verdaderamente fascinantes. Origuchi Kumaichi, un samurái en la Revolución Mexicana y la salvación de la familia Madero. Desde que recibí la invitación por parte del señor gobernador para hacer las veces de moderador en esta muy ilustre mesa de pensamiento académico y, por qué no decirlo, político, que enmarca una extraordinaria investigación de varios años que hoy se presenta en este magnífico libro llamado Un samurái en la Revolución Mexicana y la salvación de la familia Madero. He pasado unos momentos verdaderamente muy intensos de reflexión sobre la historia de México, ya que como profesional de la materia considero absolutamente esencial esta gran investigación del embajador Carlos Almada, para profundizar en por lo menos 3 grandes procesos históricos en México. El primero, podemos considerarlo, puede ser la verdadera dimensión mundial que tuvo la Revolución Mexicana, es decir, las luchas intestinas que eran alimentadas por personajes de múltiples países que tenían intereses muy concretos, a veces conocidos, la mayor parte de las veces desconocidos, sobre México, así como la verdadera niponofilia que había comenzado realmente desde el régimen de Porfirio Díaz, como brillantemente lo documenta Carlos Almada. El segundo tópico que nos podría llevar, segundo de muchísimos, es esta centenaria relación de encuentros entre las dos civilizaciones que se dieron desde hace varios siglos y que unen mucho más profundamente de lo que podamos pensar a Japón con México. Por ejemplo, podemos hablar específicamente de Puebla, tan temprano como el siglo XVI, en la figura de don Rodrigo de Vivero y Averruza, primer conde del Valle de Orizaba y encomendero de Tecamachalco, quien protagonizó por su cuenta y sin cargo oficial un episodio extraordinario en la historia de las relaciones internacionales. Negoció en 1609-1610 con el shogun o emperador Tokugawa Hidetada una posición muy fuerte para Nueva España y la Nueva España, para España y la Nueva España, en ese imperio notoriamente cerrado a la influencia occidental. Y en tercer lugar, last but not least, el acto lleno de heroicidad que Origuchi Kumaichi, al arriesgar su propia vida y la vida de su familia, con el único objetivo de proteger hasta las últimas consecuencias la vida de los integrantes de la familia Madero, tal y como lo expresó el 26 de febrero de 2015 el entonces presidente del Senado, licenciado Miguel Barbosa Huerta, a quien cito textualmente: Origuchi Kumaichi percibió lo que ocurría aquellos años en el país y en lealtad absoluta a la ética, a la moral, a los principios de política y exterior, y desde luego a la visión que sobre la autodeterminación de los pueblos tenía su país, Japón, no tuvo dudas en abrir las puertas de su casa de la legación para la esposa de Francisco I. Madero y sus familiares. Por su parte, el senador Patricio Martínez sustentó
Que se registren estos hechos con toda su valía y detalle y se conserven como una de las páginas más bellas en la historia de las relaciones del pueblo de México con el pueblo de Japón, cuya representación diplomática en nuestro país desde entonces honra su generosidad y grandeza. Yo sí quiero pedir un aplauso para estos dos hombres, que gracias a ellos hoy sabemos la historia de Origuchi Kumaichi. Pero antes de que fluyan las palabras que nos explicarán en lo esencial este libro y su enorme significado para la historia de México y Japón, quisiera poner en relieve lo que al parecer varios especialistas es el leitmotiv del honroso proceder de Origuchi Kumaichi. Y es que sus acciones se enmarcan en un código de honor que en la sociedad de hoy pareciera completamente en el olvido. Origuchi Kumaichi fue un descendiente de samuráis y en ese sentido debemos recordar el marco referencial de valores morales en el que actuó muy seguramente nuestro personaje en el año Taisho II, según el calendario japonés, el año de 1913, según el calendario occidental. Así que si lo tienen a bien, antes de ceder la palabra a cada uno de los participantes de esta distinguida mesa, recordaremos las virtudes esenciales del Bushido, el código ético estricto al que los samuráis o bushi entregaban sus vidas, que exigía lealtad y leonor hasta la muerte. Creo que este marco le parecería adecuado a nuestro héroe japonés. En primer lugar, para presentar al señor gobernador, me gustaría citar, y creo que somos testigos de lo que ha hecho el gobernador Miguel Barbosa en todo su sexenio, dos principios de la filosofía samurái. El primero es ji, justicia o rectitud. El samurái cree en la justicia, pero no en la que emana de los demás, sino en la que emana de su corazón. Para un auténtico samurái no existen las tonalidades de gris en lo que se refiere a honradez y justicia, solo existe lo correcto y lo incorrecto. Y otra, makoto, honestidad, sinceridad absoluta. Cuando un samurái dice que hará algo, es como si ya estuviera hecho. Nada en esta tierra lo detendrá en la realización de lo que ha dicho que hará. No ha de dar su palabra, no necesita prometer ni amenazar, porque el simple hecho de hablar forma parte de la acción. Hablar y hacer son la misma cosa. Creo que estas dos virtudes reflejan a Miguel Barbosa Huerta. Yo creo que vamos a empezar ya con la parte de la presentación, de la parte de pero como dijo Alejandro, yo creo que lo dijo muy bien. Bienvenidos a todos, a todas, a todos los compañeros que nos van a oír, investigadores, analistas, historiadores, porque de verdad hoy vamos a oír una gran historia de corazón, exactamente como lo dijo. Y la verdad, Carlos Almada, el señor gobernador Barbosa, nos van a dar esta oportunidad de conocer, reconocer y valorar estos secretos de la vida de México, hechos acontecidos en 1913, durante la década trágica, actos que se diluyen en la memoria mexicana, pero que ustedes serán parte determinante para recordarlos, hacerles justicia. Esta historia es así una gran historia, en donde la presidencia de la mesa directiva, ya lo dijiste Alejandro, y yo lo vuelvo a repetir con orgullo, era de nuestro gobernador, en ese entonces en el Senado. Y gracias a Almada, ahora que lo replica en este libro, de verdad todos vamos a salir conmovidos de esta buena historia y de este secreto que tenemos guardado, pero que vamos a revalorar. Bienvenidos todos aquí a este espacio, al Barroco, y ahora sí, como dicen, empezamos.
como no tenemos micrófono allá, me paso para acá, pero simplemente es para anunciar a nuestro querido gobernador, señor Miguel Barbosa Huerta. Muchas gracias. Más que una referencia histórica, un discurso, yo quiero contar una anécdota, que el actor principal de esa anécdota es Patricio Martínez. Miren que, y lo aplaudo, sí también. Acudimos cuando un grupo de senadores, en el 2015 acudimos al informe legislativo de un gran senador también, Gerardo, acá presente. ¿Dónde estás, Gerardo? Gerardo Sánchez, senador por Guanajuato. Y allá fuimos a acompañarlo a su informe legislativo. Lo recuerdo perfectamente hasta las palabras que dijo. Y veníamos de regreso juntos, mi amigo Carlos Romero de Champs, acá presente, nuestra amiga senadora Graciela Ortiz Chela, gracias por estar acá. Mi hermanito Ernesto Cordero, ahí venía. Patricio Martínez, ahí está. Patricio Martínez y su servidor. Y en el regreso, por cierto, quiero decirles que a los políticos clásicos como a Patricio Martínez les encanta la historia, ¿verdad? Y son hombres cultos, digo clásicos como viejos, como yo inclusive, ¿verdad? Y siempre platicamos de historia, siempre terminamos haciendo reflexiones de la historia mexicana. Y cuenta él un hecho histórico para mí desconocido y creo que poco divulgado y poco conocido para todos, ¿sí? El papel que jugó la legación japonesa en México. Legación era entonces la representación que no alcanza a ser embajada, previa a ser embajada. El papel que jugó la legación japonesa en México con su legatario Horiguchi en la decena trágica, en el 1913, cuando el dictador Victoriano Huerta apresa, primero lo sitia y después apresa a Madero, y el papel que juega la legación japonesa y su legatario en la protección de la esposa de Francisco y Madero, de hijos de Francisco y Madero y de la demás familia de Francisco y Madero. Vean nada más qué coincidencia, y hoy después voy a enlazar a Mara, familiar de los Madero. Bueno, nos cuenta ese hecho histórico de que protegen los japoneses en la sede a la familia Madero cuando quisieron ser apresados por Victoriano Huerta. Quisieron violar la sede de la legación, pero impidió Horiguchi
esa violación a la sede para llevarse a la familia Madero y apresarla por parte de Victoriano Huerta. Nos pareció a todos sorprendente, a todos, a Chela, Ortiz, a Ernesto Cordero, a Carlos Romero de Champs, ¿sí? Y desde luego a mí, y le planteamos todos a Patricio Martínez que presentara un punto de acuerdo, por medio del cual el Senado de la República rindiera homenaje al pueblo japonés y reconociera ese hecho y develara una placa en el Senado de la República. Finalmente se presentó, porque por ahí tuvo algún obstáculo, recuerdo, Patricio, para presentarlo, por nuestro amigo Teófilo, ¿verdad? Senador por San Luis Potosí, ¿verdad? Era un señor así, impecable. Pero finalmente se presentó y se aprobó por unanimidad, y el propósito era el reconocimiento al pueblo japonés y la develación de la placa. Para el momento de la aprobación del punto de acuerdo no estaba el embajador. Había ido a rendir informe a Japón, como suelen hacerlo los diplomáticos, que por cierto en la presentación del invitado principal, que es el señor Carlos Almada, debo decir que es un destacadísimo político y diplomático mexicano. Es el embajador Carlos Almada. Bueno, finalmente llegó el embajador japonés a México y pudimos hacer el reconocimiento en la sede del Senado al pueblo japonés. Y pudimos develar una placa. Ese fue el hecho que ocurrió en el Senado de la República. A los pocos meses, yo como presidente del Senado armé un viaje de una misión diplomática de senadores mexicanos a Corea, China y Japón, y ocurre que cuando nosotros llegamos a Japón, porque créame que las formas diplomáticas en Oriente son extraordinariamente protocolarias, sorprendentemente protocolarias. O sea, es indudable que son países que tienen una evolución histórica milenaria. Son muy disciplinados, muy propios, muy protocolarios. Yo quedé sorprendido de todo lo que viví en ese viaje tan importante. Y en cada país en donde llegué fui recibido de manera inmerecida, pero sí para mí, pero sí merecida para el Senado de México. Con mucho respeto, con mucho nivel, cosa que nosotros quedamos muy agradecidos de ello. Y pudimos después construir algunas relaciones internacionales que aún persisten para nosotros. Bueno, llegamos a Japón y ahí me encuentro al político mexicano, diplomático mexicano, Carlos Almada, como el embajador de México allá en Japón. Y conocí a su esposa, la señora Mara Madero. Mara, también bienvenida, porque vean todo lo que ocurrió y cómo se enlazaron las cosas. El embajador Carlos Almada ya había provocado todo un escenario político muy atractivo en Japón sobre este hecho.
Me explica el senador Carlos Almada, perdón, el embajador Carlos Almada, que el pueblo japonés todavía tiene esa sensación de reproche internacional por los asuntos de la Segunda Guerra Mundial y que los reconocimientos que reciben en el mundo para ellos son muy importantes. El embajador Carlos Almada, a través de registros de asistencia, según él me cuenta, a una biblioteca, había localizado a los familiares del legatario Horiguchi. Y bueno, se había preparado todo un escenario para que en la embajada de México en Japón, una hermosa embajada, creo que de las mejores embajadas del mundo, allá en Tokio, ahí se develara una placa igual a la que develamos en el Senado de la República e igual a la que develaremos hoy acá, idéntica. Pero antes que eso, cuando una misión diplomática va, pues lo que hace es entrevistarse con las autoridades mayores, los gobernantes, los líderes de los congresos, de los senados, de las cámaras, cómo funcione ahí su sistema político. Fui a visitar al Senado japonés, estuvimos allá, estuvimos en muchos lados, y la pretensión de tener una entrevista con los emperadores. Y ocurrió. Nos recibe a Rosario, a mi esposa y a mí, los emperadores, Akito y su esposa. Y nos dice el embajador, dieron la entrevista, porque aquí el presidente de la República es un ser humano que se toca, que se alcanza. En Japón no se les toca ni se alcanza. Son descendientes de Dios. Esa es su cultura, ¿verdad? ¿Y dónde nos van a recibir? Nos van a recibir en el Palacio Imperial, ese palacio construido hoy, bueno, después de la Segunda Guerra, sobre las ruinas del antiguo palacio, destruido por los bombardeos de los americanos en Tokio. Un palacio minimalista, hermoso, en medio de un bosque, en el centro de Tokio. Bueno, fue una enorme experiencia. Solo por nuestro país estaba mi esposa Rosario, el embajador Carlos Almada y su servidor. Fuimos recibidos por los emperadores y nos dieron un trato extraordinario. Más allá de recibir a la misión diplomática, al Senado de la República, que es por lo que yo hablo, se había construido este escenario porque resulta que los Horiguchi, amigos muy cercanos a los emperadores japoneses, y cada año a donde van los emperadores, hoy ya no emperadores porque ya dimitieron, por su hijo, a un lugar donde van de descanso, pasan a saludar a la familia Horiguchi. Nos trataron con una enorme consideración y nos sentimos con un enorme reconocimiento, muy distinguidos por nosotros, por el Senado de la República y por el pueblo de México. Esa enorme experiencia se enlazó así. Fíjense nada más, salvan, protegen a la familia de Francisco y Madero, se enlaza una relación para estar allá en Japón,
en la que el investigador intelectual Carlos Almada, pues tiene por esposa a Mara Madero. Todo llegó. Y resulta que hace como un mes, comiendo en la casa con mi hermanito Ernesto Cordero y otro innombrable, el jaguar, ¿verdad? Me cuentan de ya la publicación del libro, Un samurái en la Revolución Mexicana. En ese momento, Ernesto le habla a don Carlos y planeamos esto que hoy estamos viviendo. Eso es lo que yo les puedo contar. Para mí es muy emocionante que se construyan así hechos alrededor de circunstancias. Créanme que me siento privilegiado, primero de manera inmerecida, por todo lo que vivo alrededor del ejercicio de los cargos públicos que he desempeñado. Este es un momento muy especial para mí, por todo este acontecimiento, y yo les agradezco su presencia a todos. Y quise compartir con ustedes esta vivencia. Invité a mis grandes amigos con los que cuento y que fuimos compañeros en el Senado de la República, todos muy importantes. Yo con todos trato, con todos platico, con todos tenemos diálogo, nos respetamos y sigo considerándome como alguien que ha vivido hechos inmerecidos, pero que todos los días hacemos esfuerzos para seguir construyendo y mereciendo compartir escenarios como este. Gracias, don Carlos, gracias Mara, gracias Patricio, gracias Graciela Chela Ortiz, gracias don Carlos Romero de Shams, gracias Gerardo Sánchez, gracias mi hermanito Ernesto Cordero. ¿Quién me falta? De los tremendos, ninguno, ¿verdad? Todos ellos y gracias a todos ustedes. Gracias, poblanas, poblanos. Te toca. Seguimos. En Chihuahua siempre hemos volteado a ver a Puebla con admiración, respeto y sobre todo mucho cariño. Hoy tengo la fortuna de estar ante un conspicuo auditorio. Claro. No. Haciendo presencia sobre un hecho trascendental en la historia de México. Gracias a la fina sensibilidad de mi amigo el señor gobernador Miguel Barbosa Huerta, querido compañero, durante 6 años que fueron como un relámpago en los trabajos de la representación de la República.
Traía por ahí algunos escritos para dirigirme a ustedes, pero la intervención del señor gobernador explica ampliamente cuál es el origen. La presencia de Carlos Almada da testimonio de una gran calidad en el servicio público y ahora también en el servicio a México al hacer una reseña histórica extraordinariamente bien lograda sobre hechos que no solamente estaban olvidados, sino verdaderamente ignorados. Hace él una historia de la historia al inicio de su obra. Yo me limitaré a hacer un comentario del origen, con un mensaje que le ha de servir a las actuales generaciones. Siendo muy niño en los años 50 del siglo pasado, no existía la televisión y la sobremesa en la cena era escuchar la plática de los mayores, especialmente cuando iban mis tíos de visita, platicaban con mi padre, nacido en 1906, y quien había vivido con intensidad en su niñez muchos episodios de la Revolución Mexicana. Y la devoción con la que en familia se hablaba de Japón y de la intervención del representante japonés en la decena trágica y el horror con el que se hablaba sobre la decena trágica me impactaron desde la niñez. Ahí el origen de esta ceremonia y de este libro. Pasan los años, tengo la fortuna de ser presidente municipal, luego gobernador, luego senador, habiendo entrado tardíamente a la política, entré a los 44 años, siempre estuve dedicado al comercio, pero un comercio muy especial, el de los libros, manejando la librería familiar, que subsiste a pesar de los embates de la tecnología, desde 1930, siendo una de las librerías más antiguas en el país. Es así, pues, como siendo vendedor de libros, para mí estar en esta ceremonia resulta algo terriblemente sentimental y muy importante para mí. ¿Qué es lo que hay detrás de este libro? Bueno, hay una iniciativa que busca con un punto de acuerdo mover las conciencias, iniciativa que es impulsada por el señor presidente del Senado, y no nada más impulsada, sino también presionada para que se dé, y con una gran insistencia me decía que cómo iban los trabajos de aquella iniciativa. Es así como presento una iniciativa de la que voy a leer sus puntos en los que hago la solicitud al Senado de... ¿No está? Me vacilaron. En la iniciativa se hace la atenta solicitud al Senado con 8 puntos. Buscaré hacerlo. Aquí está ya. Gracias. En donde la conclusión de la iniciativa es amablemente solicitar al Senado la aprobación de lo siguiente.
Punto de acuerdo. Primero, se realicen por los medios idóneos las compulsas hemerográficas y las investigaciones complementarias que reafirmen y enriquezcan los conceptos aquí vertidos, después de haber hecho el relato de todo lo ocurrido en la legación de Japón y de la participación de su legatario para hacer la defensa de las instituciones y de la vida de la familia Madero. Segundo, se registren estos hechos con toda su valía y detalle y se conserven como una de las páginas más bellas en la historia de las relaciones del pueblo de México con el pueblo de Japón, cuya representación diplomática en nuestro país desde entonces honra su generosidad y grandeza. Tercero, se promueva la difusión por los medios adecuados de manera sistemática este gran ejemplo de profundo humanismo y valentía en la diplomacia, incorporándolo en su parte correspondiente a los textos de nuestra historia patria. Cuarto, a 102 años de aquellos sucesos, este Senado haga llegar al Honorable Senado de Japón, a su equivalente, nuestro reconocimiento a su pueblo, a su gobierno y a los descendientes del excelentísimo señor Kumaichi Origuchi, porque nuestro agradecimiento debe ser perenne, eterno, trayéndolo a esta tribuna como un ejemplo de paz y hermandad que jamás podrá olvidarse. Quinto, se informe al ciudadano presidente de la República y al secretario de Relaciones Exteriores las determinaciones tomadas por este Senado para que su actuación, si así lo decide, sea coincidente en honrar hechos tan destacados. Sexto, se dé información amplia a los cabildos en todo el país para que en el ámbito de sus atribuciones y considerando su propia circunstancia, honre la memoria del señor Origuchi, dando su nombre a lugares y calles en su municipio y así también se reconozca a los miembros de su propia colonia japonesa. Séptimo, se reimprima y difunda el diario escrito por el señor Origuchi. Octavo, si un día en este Senado de la República se pinta un mural, se incluya la imagen del señor Origuchi. Noveno, se devele placa alusiva a esta gesta heroica que recuerde a la colonia japonesa en México la rica herencia de la cual goza. Si pasó tanto tiempo para que en esta tribuna se relatara someramente lo escrito en su diario por el señor Origuchi, con lo entonces por él y su familia vivido, actuado y sufrido, que por siempre las futuras generaciones recuerden este hecho y lo conserven como un lucero fulgurante que sin polvo y sin olvido ilumine en las noches que con frecuencia llenan de tristeza y dolor las relaciones de las naciones. Esto en parte ha sido realizado, en parte falta mucho de que se ejecute de lo acordado en ese punto de acuerdo, pero hay algo que fue cumplido sobradamente. La obra de Carlos Almada va mucho más allá de lo que yo imaginé en cuanto a honrar la memoria de Origuchi y de Japón respecto a México. Va y hace una investigación profunda, seria, de toda la familia, de toda la relación de México con Japón, de una serie de circunstancias que concatenadas dan una joya de la historiografía mexicana de la Revolución que viene a llenar un hoyo negro que se tenía ahí respecto de la decena trágica de la que tanto se ha escrito, pero de cuyos detalles en esto no se había mencionado. ¿A dónde iría mi intervención? Primero, que siendo vendedor de libros, sería absurdo que no vendiera a cada uno de ustedes un ejemplar de este libro. Y recomendarles que lean el libro, pero sobre todo que lo compren. Porque la industria editorial necesita de clientes, porque un país sin una industria editorial fuerte nos lleva a lo que alguna vez me dijo mi padre: un libro que no se lee es un ave que no canta, es
una música que no se escucha, es una pintura que no se ve. Me parece que la campaña emprendida por la lectura en el país, desde las más altas esferas, debe promoverse y continuarse con una gran vocación de servicio y de siembra a que las futuras generaciones no dependan de lo que hay en la tecnología y en el Internet, sino dependan de su propia capacidad de ir en la lectura forjando su propia vida y la vida de la futura nación. Hay en esto un mensaje que quiero dejar en claro. Si en el origen del origen estuvieron las pláticas que me llevaron a hurgar con los años en los detalles de la decena trágica y llevar hasta el Senado esta iniciativa que deriva en esta extraordinaria obra y en esta extraordinaria presentación que con fineza promueve y convoca el señor gobernador, bien, que las generaciones actuales, para que no se cometan errores, porque la historia se repite y se repite en lo negativo cuando no se le conoce. Que queden claro que nadie piense que cualquier acción que no implique la paz puede ser exitosa para los pueblos, para la nación. Preservar la paz como un gran valor que hoy tenemos y que debemos entender que 5,000 o más muertos en una decena de días, apilando cadáveres en las esquinas de la Ciudad de México, sin capacidad para sepultarlos y llevando petróleo para quemarlos a cielo abierto, no es más que la noche más negra y oscura de la capital mexicana en aquella decena trágica. Podría seguir comentando muchos aspectos, pero veo que algunos ya se están aburriendo y durmiendo. Solamente decirles que en el servicio público me he desempeñado con muchos afanes de servicio y que no pienso volver a ser presidente municipal, pero que si un día lo fuera y me lo ofrecieran, pediría que fuera nada más por una cosa y para una cosa. Y lo demás, inmediatamente pediría licencia y me iría, y se lo dejaría a quien siguiera. Sería para cumplir algo que no hice como presidente municipal, además de muchas otras cosas, pero esta que debe ser, sin duda, un hierro candente, que es el de ponerle en la nomenclatura de la ciudad a la calle que conduce al basurero el nombre de Aureliano Blanquet, de Manuel Mondragón, de Ocón o de Félix Díaz. Terribles, complotados y asesinos del presidente Madero que sembraron la zozobra, la desgracia y el dolor en este país por una ambición desmedida. Esa sería, sin duda, una buena acción, porque no solamente he pedido que se ponga el nombre de Horiguchi en las calles de México, que lo merece y lo ganó sobradamente, para que los niños un día se pregunten, ¿y quién fue ese? Y que a partir de eso tengan lecciones de historia patria, de valentía y de civismo, sino también que un día se pregunten quién fue Blanquet, quién fue Mondragón, y que sepan que esos ejemplos no deben seguirse. Muchísimas gracias.
presentar al doctor Carlos Almada, bueno, pues ven la diferencia entre hombres que hacen historia y los que intentamos escribirla, ¿no? Como es el gobernador Miguel Barbosa y don Patricio. Meillo, honor, es la virtud más importante de todas. El auténtico samurái solo tiene un juez, su propio honor y él mismo. Las decisiones que toma y cómo las lleva a cabo son un reflejo de quien es en realidad. No puede ocultarse de sí mismo. En caso de quedar mancillado su honor y según sus altísimos valores morales, la única forma de restaurar es mediante el seppuku o suicidio ritual. Lealtad. Un samurái es intensamente leal a aquellos bajo su cuidado y permanece siempre fiel a aquellos de lo que es responsable. Creo que esa es la mayor demostración de Uriguchi que hoy vemos. Las palabras de un hombre, según un samurái, son como sus huellas. Puede seguirlas donde quiera que vaya. Carlos Almada es doctor en Administración Pública por la Universidad de París II. Se desempeñó como embajador de México en Portugal y Japón. Tiene experiencia profesional en Administración Municipal, Estatal y Federal. Obtuvo el Premio de Administración Pública en 1980. Fue director general del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas en Bruselas, Bélgica. Ha sido profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Administración Pública, la Universidad del Estado de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido condecorado por 11 países. Su libro más reciente es México, Japón, antes de este, por supuesto, 130 años de relaciones diplomáticas, publicado por la Cancillería mexicana. Y además agregaré otra cosa que todos debemos de agradecerle. Si traen su credencial de lector, pues es gracias a Carlos Almada que tenemos credencial de lector, porque él fue el que implementó este programa. Felicidades. Señor gobernador, don Miguel Barbosa, señor presidente del Congreso, señora presidenta del Tribunal, doña Rosario, con mucho afecto. La gratitud es la argamasa que sostiene a la sociedad japonesa. Cada japonés se siente deudor, no se siente acreedor. Deudor ante su nación, que es encarnada por el emperador, ante sus padres, ante sus maestros, que no son simples transmisores de conocimiento, sino que hay uno especial, que es el sensei, que es el que guía la mejor forma de vivir. Son deudores ante los hermanos, ante los amigos, ante las empresas, en una jerarquía muy cuidada. Y finalmente, su sentido profundo de la ética se refiere a este sentido de la gratitud. Y gratitud es lo que sentimos Mara y yo aquí en esta bellísima ciudad de Puebla, que es orgullo de México. Antes de entrar al detalle de la presentación, diré que con justicia se hizo referencia a Rodrigo de Vivero, un novohispano nativo de Tecamachalco, que en 1609, con un heroísmo excepcional, fue rescatado después de una tormenta frente a las costas de Tokio y con gran talento inauguró las relaciones entre México y Japón sin ser el diplomático y antes de que México fuera México y antes incluso de que Japón fuera Japón. Todo empezó en el origen, en Tecamachalco, Puebla. Muy poco antes de morir, José Vasconcelos dijo que Japón se había ganado, no lo dijo, lo escribió en uno de sus últimos textos, por cierto, sobre don Evaristo Madero Elizondo, que Japón se había ganado la gratitud eterna de México por lo ocurrido en 1913. Sin embargo,
desde 1935, estos sucesos espléndidamente narrados, correctamente narrados, aquí por el gobernador y por el exgobernador, se diluyeron en la memoria colectiva de los mexicanos por un conjunto de razones entre 1935 y aproximadamente 2006, cuando una investigadora, la doctora Graziella, de origen italiano, Graziella Altamirano Cozzi, localizó por azar el diario de Horiguchi. Fue publicado en 2009 por el Instituto Mora en una revista especializada, pero fue 6 años después, hasta 2015, cuando fue rescatado por un entonces senador, Patricio Martínez, y con perspicacia lo narró, como ya se dijo aquí, al presidente del Senado, Miguel Barbosa. Con perspicacia, se determinó rendir un homenaje a Horiguchi Kumaichi. Con perspicacia, el Instituto Mora publicó el editorial y un conjunto de casualidades, yo diría venturosas, estaría tentado, si no fuera demasiada jactancia, a llamar de providenciales, nos llevó a encontrar las vías para reivindicar la figura de Horiguchi Kumaichi y con ello contribuir a las relaciones bilaterales entre México y Japón, contribuir a nuestra cultura histórica y también a nuestra cultura moral. Tuve la fortuna de encontrarme entre dos familias, la familia Madero y la familia Horiguchi, entre dos naciones, entre dos culturas, entre dos épocas. Es un libro de historia que intenta ser narrado como una crónica, como un reportaje, un relato, sin excesivas notas de carácter académico, pero sí tratando de rescatar la verdad de lo dicho, al menos desde mi perspectiva. Estoy profundamente agradecido con los historiadores mexicanos que me ayudaron, los mejores especialistas, con los investigadores japoneses, con la familia Horiguchi, con la familia Madero. Es verdaderamente un privilegio que esto haya ocurrido así y ha sido un privilegio para Mara y para mí vivirlo juntos. Quisiera dar testimonio que efectivamente en abril de 2015 visité al presidente de la Cámara Alta de Japón, en tanto que vecino, porque también de manera casual somos vecinos, la Embajada de México es vecina, ni más ni menos que de los presidentes de las cámaras del Parlamento japonés. Y al explicarle que venía a agradecer en cumplimiento del decreto senatorial, me dijo que no lo aceptaba así, que rogaba que se transmitiese una invitación oficial al presidente del Senado mexicano a realizar una visita a Tokio. Y esta visita efectivamente se realizó en julio de 2015 con un grupo de senadores, algunos de los cuales están aquí. Por cierto, abro rápidamente un paréntesis, de diversos partidos en una bienvenida y necesaria pluralidad. En esa ocasión, Mara y yo tuvimos la fortuna de recibir al presidente del Senado, a la señora Rosario. Pasamos unos días gratos, intensos, y fuimos de sorpresa en sorpresa. Entre otros, el interés que tenían sus majestades los emperadores, porque el hijo del diplomático es reconocido como uno de los grandes poetas japoneses del siglo XX. Y el diplomático Horiguchi es recordado como el enviado samurái.
y su hijo Daigaku es admirado como un López Velarde, como un Paz, como un Sabines. Se fueron juntando, alineando todas las estrellas. La obra en sí misma, rápidamente. La historia de la historia ya la narramos a tres voces, el señor gobernador, Barbosa, el exgobernador Martínez y un poco un servidor. El primer capítulo intenta, son 5, no les voy a platicar toda la historia porque tiene razón Patricio, hay que proteger a la industria editorial, y lo más importante es el final, evidentemente. El primer capítulo hurga en la biografía de Horiguchi Kumaichi. Para nuestra sorpresa, en la ciudad de Nagaoka se les recuerda como hijos ilustres. Son descendientes de samurái, de bajo rango, pero descendientes de samurái. Él llega a ser un diplomático profesional muy reconocido, miembro de la primera generación de carrera en su país. Cuando nace, estalla la guerra civil, cuando se desploma el feudalismo japonés y la era Meiji, es decir, esta restauración de la autoridad imperial que suprime a la dictadura de los bushis, de los samuráis, es decir, de los shogunes, es algo muy complicado para cualquiera. El caso es que Japón se moderniza rápidamente en todos los terrenos, en lo industrial, en lo político, en lo administrativo. Hay una profunda revolución en el último tercio del siglo XIX. Y esto es lo que saca a Horiguchi de la posibilidad de ser, o la necesidad de ser, otro samurái, un samurái de infantería con un arcabuz, a ser un diplomático que vive en el mundo, que representa a su soberano y a su país en varios continentes. El segundo capítulo trata de explicar la relación especial entre México y Japón que inaugura Rodrigo de Vivero y que se va dando a pesar del aislamiento japonés por el hecho de que México es el primer país en el mundo, en 1888, el primer país occidental que reconoce plenamente la soberanía de Japón, y Japón nunca lo olvida. Nunca olvida que México fue el primer país que reconoció frente a las potencias occidentales, las grandes potencias, su dignidad en el concierto de las naciones, cosa que nosotros también procurábamos con la doctrina Juárez. Cuando Horiguchi llega, México vive, lo dijo Patricio, un momento de euforia alrededor de la celebración de los 100 años de la independencia. Lamentablemente, el presidente Porfirio Díaz no reconoce su propia mortalidad, realiza obras importantes, comete algunos errores fundamentales, pero el principal es que se olvida de su propia sucesión, le transmite su vulnerabilidad y su mortalidad al país. Y finalmente estalla la revolución. Cuando el presidente Madero asciende a la presidencia, es sometido a un acoso brutal en la prensa, intentos de golpe de Estado, no se le reconoce su legitimidad ni eleccionaria, ni democrática, ni revolucionaria, y finalmente, cuando después de la rebelión de Pascual Ortiz Rubio, después del plan de Ayala, después de varios intentos de golpe de Estado, parece que llega la calma y se acerca a la mitad de su mandato. El 9 de febrero de 1913 estalla el primer golpe de Estado en la Ciudad de México que inicia la Decena Trágica, los días más terribles vividos por la capital de la República en toda su historia. La Decena Trágica es el tema eje del trabajo alrededor del diario, y lo más importante es lo que el diario no dice. El diario es un documento conmovedor, en
en donde él habla con una excelente pluma, con el corazón, pero adquiere su pleno significado cuando se compara con los telegramas que intercambia con su Cancillería. Horiguchi no le miente a su gobierno, pero no le dice toda la verdad. Y ejerce la latitud que las circunstancias le permiten para salvar a la familia del presidente. Lo hace con un heroísmo excepcional. Pone incluso a su familia, a su propia esposa, a sus hijos, como escudo para proteger a la familia Madero. Cuando los rumores de bombardeo a la legación de Japón se hacen evidentes, habla con el general Victoriano Huerta un día después del golpe de Estado, con el presidente Madero preso en la mazmorra improvisada de la Intendencia de Palacio Nacional, abajo de lo que había sido su oficina, y le exige en un elocuente mensaje diplomático de gran calidad a Huerta que aclare y que aclare de manera definitiva si va a haber o no un bombardeo a la legación de Japón. Se necesita ser muy valeroso para hablarle así a Victoriano Huerta el 19 de febrero de 1913, no otro día ni a otra persona. Finalmente, después de que el presidente es asesinado, se presentan en el trabajo las bifurcaciones que se dan, los Horiguchi regresan a Japón, los Madero van al exilio, arruinados, por cierto, acosados, amenazados verdaderamente de muerte, perseguidos por sicarios y escapan como en una película de acción. Llegan a Cuba, se refugian en Estados Unidos y yo quiero destacar, porque quiero que me escuchen sobre todo las damas aquí presentes, que nuestra historia es una historia, en mi opinión, excesivamente patriarcal. Se centra demasiado en los hombres y olvida con mucha frecuencia a las mujeres. Sara Pérez de Madero no era la viejecita que rezaba y que recordamos en algunas novelas o en algunos textos ahí en la colonia Roma. Sí lo fue, y fue muy piadosa, y guardó luto hasta el final y fue extraordinariamente discreta. Pero antes fue la compañera de Madero, fue su primer móvil, y además fue extraordinaria en su defensa cuando él está preso y extraordinariamente valerosa en la prosecución de la justicia hacia los asesinos intelectuales y materiales de su esposo. Su diálogo con el entonces embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, es uno de los documentos más conmovedores y profundos que yo haya leído en mi vida. Es algo verdaderamente excepcional, es algo extraordinario. Horiguchi regresa a Japón después de servir unos años en Europa, fallece en 1945 y la vida nos da una nueva lección. Recibe en carne propia lo que dio, porque probablemente ese es el destino que tenemos. Recibe lo que dio. Recibe protección, recibe afecto, recibe respeto, recibe generosidad. En su propio país, en el año para ellos más tormentoso y duro de su historia, el año de la derrota. Termino acá, señor gobernador, agradeciendo mucho este extraordinario auditorio, este interés, y sí quiero volver a reconocer que si se pudo rescatar la historia de Kumaichi Horiguchi es por una serie de afortunadas, venturosas coincidencias, dentro de las cuales estuvo la perspicacia de una historiadora, la perspicacia de algunos senadores y la generosidad con la que los japoneses compartieron
los documentos, las anécdotas, las historias, los objetos de lo que fue, yo diría, es Horiguchi Kumaichi. Un gran ejemplo de valentía, de lealtad, de decencia profunda, en la que una vez comprometida la palabra, todo podía ocurrir menos violentarla. Muchas gracias. A continuación los invitamos a escuchar la interpretación de dos piezas de música, Arashi por la artista Yukari Hirasawa y Sakura Gensuyoku por la artista Yuraki Hirasawa, interpretada con el instrumento koto.
A continuación, escucharemos el concierto para una sola voz por el cuarteto de la Orquesta Típica con la soprano Julia Luna. Invitamos al Presidium sea tan amable de ponerse de pie, ya que en este momento se realizará la entrega de un reconocimiento al embajador Carlos Almada López, político y diplomático de México, por su destacada labor en nombre del Estado mexicano y la publicación del libro Un samurái en la Revolución Mexicana, por el gobernador constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Bueno, les pedimos gracias. A los presentes tomar asiento, por favor. Gracias a todos, mujeres y hombres, señoras, señores, que nos hicieron el honor de acompañarnos en esta tarde, en esta charla, en esta presentación, en este evento muy importante.
Me siento muy honrado con la presencia de todos, de mis amigos, compañeros senadores, Grupo Unido, y que va a permanecer así por siempre. La política, entre otras cosas, es para ser amigos y amigas, y créame que eso lo hemos entendido perfectamente bien. Gracias, compañera Chela y compañeros senadores. Gracias a Mara Madero, compañera de don Carlos Almada, que de verdad le tomamos, Rosario y yo, a ella y a don Carlos un gran aprecio por toda esa distinción de la que fuimos objeto y esta vivencia que compartimos. No, se me olvidó decirlo y bueno, no lo dijo don Carlos y lo voy a decir, no lo dije yo y lo voy a decir. En la reunión con los emperadores fue una reunión que iba a durar 20 minutos, ¿de acuerdo, don Carlos? Se prolongó por mucho más tiempo, con una cortesía enorme de parte de los emperadores, a nivel de que cuando terminó la reunión, después de que estábamos platicando ya así en bolita, como decimos, ¿verdad?, con los emperadores, la emperatriz se despidió de mi esposa dándole un beso en la mejilla. Eso es un recuerdo invaluable para nosotros. Y bueno, nos sentimos nosotros muy reconocidos en el Estado de Puebla, en el gobierno del Estado, por haber tenido la presencia del político y diplomático mexicano, del embajador Carlos Almada, prestigiado intelectual, prestigiado investigador y autor de diferentes libros, ensayos, textos políticos, análisis político. Qué importante es poder convivir con gente como él. Don Carlos, el reconocimiento del Estado para usted, por favor. Gracias, don Carlos. Es un placer. A continuación, invitamos al gobernador constitucional del Estado de Puebla y al presidium que le acompaña a trasladarse para llevar a cabo la develación de placa en honor a Origuchi Kumaichi. En cuanto se encuentren listos y a la cuenta de 3, se realizará esta develación. A la 1, a las 2 y a las 3. Esta placa dice lo siguiente: Honorable Cámara de Senadores a Kumachi Oroguchi y al Gran Pueblo de Japón, por su ejemplo de vida y el asilo otorgado a la familia Madero en los trágicos días de febrero de 1913, 21 de abril de 2015. Esta placa es una réplica de la que se encuentra en el Senado de la República, promovida por el ahora gobernador constitucional del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, durante su periodo como presidente en el año 2015. A nombre del Gobierno del Estado de Puebla, agradecemos su presencia en este importante evento. Les deseamos a todos excelente tarde y los invitamos al lobby del Museo Internacional Barroco, en donde también encontrarán el libro a la venta. Muchas gracias, buenas tardes.